Está el analista Johnny Nogales en comunicación con nosotros. Yo le agradezco mucho por este contacto en una situación en la que no podemos superar desde ya la anterior gestión de Luis Arce con el tema de los hidrocarburos, con el tema energético que parece no tener solución. La renuncia de la señora Cronenbold y más allá de la renuncia, las denuncias que hacen, ¿cómo usted observa que deja al gobierno en este momento? César, querido, qué gusto de escucharte, de saludarte. Lo cierto es que esta no es solamente una renuncia, y por supuesto una renuncia muy bien redactada. No tiene momentos de pérdida. Cada párrafo te dice cosas. Pero hay algunos mensajes que yo decía encriptados para quienes podemos leerlo. Eh, Esta es una confirmación de que Yacimientos tiene un problema estructural que el Estado no ha podido corregir. La carta en el fondo, entre líneas, dice simplemente que encontró una empresa peor de la que le dijeron. Y cuando alguien con semejante currículum, con semejante reputación como la señora Claudia Cronenbold, decide irse en 22 días, lo que está diciendo es simplemente que no hay condiciones. ¿Qué significa eso? Pues varias cosas, o que no hay respaldo, o que no hay voluntad política, o que no hay margen para actuar. Aunque no lo dice, queda claro en su carta que ella no quiso firmar decisiones con las que no estaba de acuerdo. Prefirió hacer mutis por el foro, hacerse a un lado antes que ser parte del problema. Por tanto, la lectura real de la carta es que no es un asunto de gestión, es un problema estructural. No estamos ante una crisis coyuntural, estamos ante un deterioro acumulado de muchísimos años, César. Y precisamente a eso, si tú lo consideras conveniente, puedo referirme brevemente, porque tú eres un hombre joven. Presumo que hace 20 años todavía no te dabas cuenta de la situación política del país en el 2006, cuando empieza a ya diseñarse lo que hoy día es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Si me permites, te cuento brevemente la historia. Claro que sí, por favor. Bueno, lo que puedo mencionar es que el gobierno del MAS se inició en el 2006 con el escándalo de una millonaria coima en efectivo, en dólares, que terminó con un hombre asesinado y el presidente de IPFB en la cárcel. Después vino el tiempo del despilfarro con el dinero que llegó a raudales, en gran medida gracias a la multiplicación, al alza de los precios de los carburantes, del petróleo básicamente, que se multiplicó yo creo que casi por 10. Y luego aparecieron las garras de la corrupción nítidamente, con las denuncias que se manejaban de aquellos que estaban a cargo de los hilos de la empresa. Ahí empezó a sonar el nombre de Marcelitio, que era el apodo que le pusieron al hijo del presidente Luis Arce. Para entender un poco el problema y la magnitud, una comisión congresal estableció que solo en la parte que ellos estaban investigando habían centenas de millones de dólares de daño al Estado. Luego viene el cambio de gobierno, empieza un periodo de esperanza, pero que se ve empañado rápidamente por la historia de una gasolina adulterada o mala, como querramos llamarla. Una gasolina, un producto de mala calidad, que provocó enormes daños en los vehículos. Eh, Se conjugaron una serie de explicaciones que no terminaron de convencer y hasta el momento tampoco se dan soluciones definitivas al asunto. Por el contrario, caramba, da pena volver a ver filas de camiones esperando combustible. Todavía hay movimientos sociales reclamando resarcimiento por los daños en los vehículos y este es un momento crucial porque es un momento en el que empieza la cosecha de verano, se inicia la zafra
Y por supuesto el diésel es un elemento importantísimo para el transporte. En suma, César, lo que puedo decir es que Yacimientos no está fallando. Yacimientos es una empresa, una organización estatal que está atrapada. Eh, no es que no quieran cambiarla, es que no pueden. Hay un diagnóstico preciso que surge precisamente de la lectura de la señora Claudia Cronenberg, y es que Yacimientos hoy es una empresa con problemas financieros, operativos, estructurales, institucionales, que está capturada por grupos de intereses, tiene un exceso burocrático y que no tiene una capacidad de reacción rápida. Por lo tanto, lo que requiere es un cambio estructural, como se dice en economía y en administración de empresas, una reingeniería, pero no puede continuar en la forma en que está. Ahora, usted menciona algo que se puede leer en la carta de la señora Cronenbold y justamente habla de estas condiciones que no tendría y usted menciona que podría ser voluntad política, es decir, el gobierno de Rodrigo Paz estaría tratando de seguir con la misma operación que tenía YPFB o es que en realidad no hay margen para solucionar el tema. Y si es así, ¿cuál sería peor? ¿Que no haya la voluntad del gobierno para manejar esto o que no tengamos margen de acción para resolver el tema? Bueno, primero tenemos que pensar que se trata de la empresa que es el corazón económico del país, o que ha sido durante muchísimos años. De las 67 empresas estatales en las que se invirtieron miles de millones de dólares, César, durante los últimos 20 años, la única que sostuvo en gran medida el país fue Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 64 de esas 67 son deficitarias y 3 yo tengo un cuestionamiento. Vamos a hablar de eso en algún momento que usted quiera. Sin embargo, lo que tiene que hacer el gobierno es gobernar. ¿Qué quiere decir gobernar? Hacerse cargo de los problemas. Ya han pasado 6 meses, es verdad todo lo que he relatado, que viene esto de muchísimos años, decenas de años de corrupción, de manejo discrecional de la empresa, que era una parte de esa opción política de darle trabajo a quienes te apoyan, ¿no es cierto?, de repartir pegas o de repartir recursos. Hay dirigentes que dicen que han trabajado durante 20 años sin asistir un solo día a la empresa con sueldos millonarios, pero el problema es que además ha sido un nido de corrupción. El bot trading, para señalar algo que ha sido investigado por el Parlamento Nacional, por la Asamblea Legislativa, ¿no? Ha causado daños que todavía se están cuantificando, pero que son de centenas de millones de dólares. Entonces, César, lo que tenemos que hacer es gobernar. ¿Qué significa gobernar en este momento cuando el gobierno de don Rodrigo Paz, que todos queremos que le vaya bien? Hago esta aclaración para que no se piense que estamos siquiera sugiriendo o deseando que le vaya mal. Pero no tiene la fortaleza política. He planteado durante mucho tiempo que lo que se debe hacer es un gran acuerdo nacional, un pacto por la patria, como lo he llamado, para que los partidos políticos que tienen de alguna manera coincidencias ideológicas, que no están en las antípodas, que no están opuestos, puedan trabajar conjuntamente por el país. Eso es lo que se necesita. Hay acuerdos que se han dado a lo largo de la historia, que yo puedo mencionar algunos. Por ejemplo, Winston Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial, unió a todas las fuerzas políticas. Por supuesto, era una situación crítica. La señora Angela Merkel en Alemania, el señor presidente de España después de Franco, que convocó al pacto de la Moncloa o los pactos de la Moncloa con todos los partidos políticos. Yo creo que en Bolivia mismo, en 1985, dos personas aparentemente irreconciliables
casi enemigas, el doctor Víctor Paz de Tesoro y el general Banzer, pudieron ponerse de acuerdo para llevar adelante la nueva política económica que nos salvó de la hiperinflación. Eso es lo que necesitamos en este momento, un pacto por la patria, porque evidentemente el gobierno no tiene la fortaleza política en este momento para contar con el apoyo parlamentario, particularmente cuando tiene que hacer profundos cambios a las leyes, César. Las leyes son el principal escollo, la principal barrera, el principal dogal con el que se tiene que comportar el gobierno nacional y que no puede vencerlo, porque han sido pensadas exclusivamente para que trascienda, para blindar un modelo estatista, socialista, en el que el administrador del Estado era el que controlaba todos los aspectos de la producción y de la economía y quería hacerse cargo absolutamente de todo lo que tuviera que ver con el manejo de los recursos y de la economía. Entonces, impedir la participación privada, creo que eso es algo que tiene que romper el gobierno, porque no se puede vivir permanentemente de créditos. Estamos hablando de créditos que están llegando como un apoyo de las organizaciones internacionales, pero que no son infinitos y que tienen que ser sustituidos por la generación de riqueza que sea que venga de inversiones, de innovación, de gente que quiera apostar por Bolivia. Para eso tenemos que modificar las leyes. Ahora, hay un tema, ¿no?, que tiene que ver con lo que usted dice y buscar estos pactos. La llegada de Rodrigo Paz al gobierno quizá fue sorpresiva y quizá no contaba, uno piensa, por la forma en que se ha generado después sus ministros, por ahí no tenía el elemento necesario. Esa es la impresión que da al traer uno de acá, otro de allá y formar una especie de pacto con los otros actores de la elección y recién formar su gobierno. Pero en este momento el presidente está yendo también a buscar los sectores sociales. Fíjese que regaló autos a una junta vecinal, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia en encontrar estos pactos, estas alianzas para poder seguir avanzando y hacer caso a los movimientos sociales? No digo que lo haya hecho con el caso de Medinaceli, había una presión para que lo destituya, pero este acercamiento a estos grupos que co-gobernaban con el MAS es lo que llama la atención. Sí, pero eso es clientelismo y yo creo, querido César, que si vamos a caer en lo mismo, estamos equivocados. A ver, para hacer una lectura de lo que pasó en las elecciones, cuando se llega a iniciar la campaña, lo que ocurrió fue que estaba en ese momento, si usted lo recuerda, encabezando las listas de preferencia don Manfred Reyes Villa. Inmediatamente se desató una campaña para ligarlo con el masismo, con Evo Morales, que le había perdonado unos juicios, que por eso pudo volver al país y ser alcalde. Después surgió Doria Medina y también se lo tildó de ser un señor que era además vicepresidente de la Internacional Socialista y por lo tanto, a pesar de ser empresario, era un hombre absolutamente identificado con el marxismo. Lo que hizo fue hacer surgir justamente a Rodrigo Paz, que coincido con usted, fue una de las mayores sorpresas que ha tenido la política boliviana en los últimos años. Y obviamente, cuando a la gente del movimiento al socialismo, afín o afiliada, le dan a elegir entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, yo creo que ahí esos señores no tenían dónde perderse. Pero sería un engaño que el señor Rodrigo Paz piense que esa gente va a seguir apoyándolo, por más regalos que reciba. Sinceramente creo que es una equivocación el emular cosas que hemos criticado. El acuerdo que tiene que hacerse, el acuerdo que necesita el país, es el acuerdo con las fuerzas políticas y los grupos afines. No, no otra cosa está en este momento demostrándose, César querido, con los conflictos que ya tiene que resolver el gobierno.
Vamos a enumerarlos. Ayer nomás estaban gasificando en la plaza principal de La Paz a los maestros. Tenemos a la Central Obrera Boliviana ya convocando a ampliados porque no está contenta con la respuesta del gobierno sobre su pedido del aumento del 20% del salario. Tenemos en este momento filas de camiones, tenemos una marcha de indígenas que está viniendo a reclamar por una ley que es voluntaria, además su acogimiento a esa ley que no les afecta como indígenas, pero ahí siempre hay motivos que se encuentran para oponerse al gobierno. Hay una serie de conflictos que es necesario resolver y particularmente, como le dije antes, el tema de la gasolina y el diésel, porque eso es lo que puede provocar la paralización tanto de la producción como del transporte. Entonces, tiene severos problemas y yo creo que un gobierno solo, sin el suficiente peso o fuerza política, va a tener muchísimas dificultades para enfrentar todos esos problemas y además cambiar todo lo que tiene que cambiar para dejar de una vez de lado un modelo económico que ha resultado desgraciado para Bolivia, que nos ha llevado a una de las peores crisis de nuestra historia, que ha dilapidado la mayor cantidad de recursos económicos que hemos tenido en 2 siglos. Entonces, yo creo que el desafío es inmenso y no puede ser sostenido por un solo partido político, por una sola persona, solamente por el presidente. Johnny, yo le agradezco muchísimo por este contacto y por el análisis que nos ha brindado. Muchas gracias. Un placer de estar contigo, César, y saludo a tu audiencia.